venimos notando desde hace un tiempo y que en los últimos días se notó y se hizo público con mucho más fuerza que antes, que es la situación del PAMI, ¿no? Como dice un amigo mío, lo que está ocurriendo en el PAMI es un cromañón sanitario, ¿no? Y es interesante la definición. Coincido con esa definición. Hay riesgo de que cierren alrededor de 10.000 farmacias. Eso es más o menos los datos que están comentando algunos analistas sobre el tema. Farmacias y laboratorios. Se nota una mayor cantidad que la media anual de muertes entre los jubilados por falta de atención, por falta de medicación, porque la gente opta, como los medicamentos antes eran gratis y ahora no, resulta que... Sí, no es que optás, tenés que decidir cuál vas a consumir, en qué cantidad la vas a consumir y cuál no vas a consumir porque no te alcanza. Y con una deuda que antes no existía y que ahora sí existe, generada por los que buscan el equilibrio fiscal, de 500.000 millones de pesos, ¿no? ¿Será que fueron al Banco Nación para dar créditos a los amigos de Caputo? Vamos a meternos y a profundizar un poquito en el tema del PAMI, en la situación del PAMI y en la situación de los trabajadores del PAMI, con Osvaldo Barreneada, secretario general de UTI, que es el gremio que nuclea a los trabajadores del PAMI. Osvaldo, ¿cómo estás? Aquí Hugo y Larry. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Larry. Bueno, muy bien que digamos no estamos en lo laboral, ¿no? Sí. Los estaba escuchando atentamente y antes que me hagan alguna pregunta, les quiero decir de que evidentemente estamos pasando dentro del instituto un periodo de angustia, no tanto por lo que sea el instituto en sí mismo, sino que siempre repercute en los más necesitados, que en este caso son los jubilados y pensionados, en donde más del 82% de ellos cobran la mínima. Así que, bueno, estamos en un momento más que difícil para ellos, ¿no? Para todos, en realidad. Te comento que estás conversando con dos personas que justamente cobran la mínima. Así que conocemos, ambos lo conocemos, lo vivimos y lo sufrimos mucho, ¿no? Hola, hola. Que bueno, sí, los escucho, quedo a disposición de ustedes para que bueno, estaba en la introducción estábamos comentando acerca de la situación, esta deuda de 500.000 millones, el riesgo de cierre de las farmacias, los prestadores que no están cobrando. ¿Cómo se generó esta deuda? Y me imagino que viene enlazada con otro tema que varias veces lo hemos conversado, pero que ahora quizá se note mucho más la gravedad de la situación, que es la exigencia de los trabajadores para que esta obra social, que es la mayor de Latinoamérica, creo yo, vuelva a ser administrada por los mismos trabajadores, ¿no? Sí, te cuento. La deuda que tiene en este momento el instituto, sí, es como usted dice, de 500.000 millones de pesos. Pero eso se debe a un atraso del Ministerio de Economía de girar el dinero que le corresponde a PAMI, que es alrededor de $1.000 millones. O sea, es imposible pagar si no te entra el dinero. Claro. Debemos hacer una diferenciación acá, como para que quede claro, y siempre lo digo, que los fondos del PAMI no son del Estado, son los aportantes, los jubilados, los pensionados y todos los trabajadores en actividad. Por supuesto que en este último tiempo, a consecuencia de los bajos aumentos salariales y de los despidos que van ocurriendo en el país, en la parte privada y en la parte estatal también, esos aportes van disminuyendo. De todas maneras, nosotros que tenemos una población de 5,5 millones aproximadamente de beneficiarios, o sea, dos de ellos
han sido, 2 millones de personas han ido incluyéndose dentro de las prestaciones de PAMI a través de los distintos gobiernos que han ido pasando, y como hay una continuidad jurídica, por esa gente el Estado, que es el que lo ha ido poniendo, debería hacerse cargo y mandar los fondos en tiempo. Y por otro lado, ¿se acuerdan del impuesto país? En el impuesto país, parte de ese impuesto iba directamente al PAMI para subsanar el ingreso de dinero, ¿no es cierto? Para que no haya y se produzcan estos problemas. Osvaldo, déjame que te interrumpa. Sí. Déjame que te interrumpa ahí porque la gente a lo mejor no sabe, tampoco lo sé yo, cómo se financiaba en tiempos normales, en tiempos de apogeo laboral o en tiempos normales de trabajo, cómo era el financiamiento. ¿Alcanzaba con el aporte de los trabajadores activos más lo que se le descuenta a los jubilados para mantener todo el sistema? ¿Esos fondos deben ser administrados por ley por una dirección que tiene que ver con los empleados de PAMI, con los jubilados, pero no el gobierno o algún representante del gobierno, pero no absolutamente como es en los últimos años un botín de guerra de cualquier gobierno? Te lo pregunto porque no lo sé. No sé el origen del PAMI, ¿sí? Entonces no sé cómo está compuesto ni quién debe manejar ese presupuesto enorme a la obra social más grande de América Latina, ¿no? Sí, bueno, la persona jurídica que abarca PAMI es un ente público no estatal, no pertenece al Estado. Ajá. No pertenece, no es estatal. Y todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, distintas cortes han ido pasando, siempre han fallado de que el PAMI no es del Estado, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Por ley de creación, tiene que ser conducido por un directorio conformado por 7 jubilados, 2 trabajadores en actividad, que lo suele elegir la CGT, o que lo debe elegir la CGT, uh-huh, y 2 representantes del Estado Nacional. Esto es así hasta que fue intervenido en el año 2003, y desde el 2003 hasta ahora nunca se normalizó. Ajá. O sea, le queda a la gente en la cabeza como que fue esa cosa del Estado. Uh-huh. No es del Estado. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez alcanzó el dinero recaudado para todos los beneficios recibidos por los beneficiarios, valga la redundancia? Sí, en la medida en que eran únicamente para los afiliados propiamente dicho, o sea, para aquellos que hicieran la contribución durante todos los años, igual que la jubilación, que venían... ¿Me estás diciendo que los jubilados por moratoria no deberían ser beneficiarios o deberían ser asistidos por el Estado? ¿O alcanza con la cuota que están pagando? Yo, por ejemplo, me acogí a la moratoria, pero me descuentan, no sé si 10.000 pesos, creo, para el PAMI. Sí, a partir de que estás jubilado o pensionado te descuentan el 3% del sueldo, el salario. Pero pregunto, esto que vos decís que fueron agregados por el Estado, ¿quiénes fueron, por ejemplo? Malvinas, Madre 7 hijos, lo que vos me estabas diciendo recién. Sí. Yo no estoy diciendo que no estén en el PAMI, estoy diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Ajá, claro. Porque los beneficios, no sé si me entiendes. Sí, para mantener el nivel de servicio no hay otra fuente de financiamiento de los servicios. Y es imposible. La cantidad de empleados que tenemos en blanco en este momento en el país es porque es el mayor aporte, son los trabajadores en actividad, es el mayor aporte que le entra el PAMI. No alcanza para la población que tenemos en estos momentos. O sea, alguien se tiene que hacer cargo. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El que ha ido incrementando la población dentro del instituto, no que nosotros no lo podamos atender, al contrario, si no hay otro lugar, tiene que estar ahí, está bien. Funcionalmente ustedes también pueden hacerse cargo. Sí, no hay problema, el problema es el dinero. Uh-huh. Osvaldo, ¿cómo hay lugares, regiones o áreas en las que más se está notando en este momento la crisis que están padeciendo los jubilados a raíz de la situación económica, ¿no? Producida por el gobierno? A medida que nosotros nos vamos alejando de las grandes ciudades,
la cosa se empieza a complicar. Porque acá, si bien tenés el transporte, pero tenés un transporte urbano o en cualquier ciudad, de capital de provincia, pero a medida que vos te vas yendo hacia el interior, alejándote de las capitales, el jubilado tiene no solo que movilizarse en interurbano, ¿no es cierto? En transporte interurbano, que es costoso. Volvemos a lo que decía al principio. Sí. La mayoría, más del 82%, están cobrando la mínima. Y bueno, por otro lado, el instituto ha ido perdiendo personal, y por ahí dicen que estamos sobrados. Bueno, un desconocimiento absoluto de la realidad del instituto. Ha ido perdiendo personal, y mucho de ese personal ha sido del interior del país, en donde las agencias que tenemos han quedado unipersonal o sin personal. Entonces, el jubilado por ahí se tiene que mover 50 kilómetros, 30 kilómetros para poder hacer algún trámite específico, ¿no? ¿Y ustedes tienen datos, por ejemplo, de si hay qué cantidad de farmacias están dejando de ofrecer el servicio de vender con PAMI, los médicos que no están recibiendo su cheque o su transferencia, los laboratorios? Hoy por ahí turnos para determinados estudios demoran mucho también, ¿no? Por ahí te piden hasta dentro de un mes y medio, nos llegan un turno para hacerte, no sé, una ecografía o una cosa que es un estudio rápido, ¿no? O análisis de sangre inclusive. Claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? No están pagando, o sea, si están con una deuda de 500 millones de pesos, y no le está entrando los $1.000 millones, con lo cual le sobraría para pagar esos 500 que estás debiendo. Entonces, los médicos de cabecera, en este caso, que son los que están iniciando un paro, no quieren atender porque no les llegó el dinero que le correspondía por la cápita que tienen cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, esto no se va a solucionar si no hay dinero. O sea, hablabas vos de la farmacia. Sí. El PAMI tiene un convenio con los laboratorios, y los laboratorios a su vez con las farmacias, así que si no le entra la plata a los laboratorios, tampoco le entra a la farmacia. No es que el PAMI va directo a la farmacia, no tiene un convenio directo con farmacia, tiene a través de los laboratorios. Si no le pagan a los laboratorios no le transfieren la plata a la farmacia, y ahí se produce el problema de los medicamentos. Y cuando hablabas vos al principio, creo que eras vos, sí, sobre el Vademecum, que el 100%, sí. En realidad hay una trampa. No es que el PAMI ha dejado de dar el medicamento al 100%. Ha cerrado el Vademecum, lo ha hecho muy chiquito. Vos antes tenías les doy un ejemplo tonto, ¿no? Un Vademecum de 1.000 páginas y ahora tenemos un Vademecum de 300 páginas. O sea, ha sacado del Vademecum que tenía una cantidad importante de medicamentos que antes los tenía al 100% y ahora no los tenés. Osvaldo, para ir cerrando, te hago la pregunta. ¿Cuáles son las acciones próximas que van a tomar los trabajadores? Bueno, nosotros estamos hace 28 meses, los últimos 28 meses, que hemos recibido un incremento salarial del 7,5%. O sea, nada con la inflación de estos últimos 2 años. Así que estamos reuniéndonos para ver si empezamos con medidas de fuerza. El año pasado hicimos. El problema que tenemos es que si nosotros paramos, el más perjudicado no es el instituto, sino los jubilados. Porque encima no van a tener ni siquiera atención. Entonces lo que estamos tratando de hacer es parar 1 hora, 2 horas, pero no el día completo, porque si no los jubilados quedan completamente desamparados. Y nosotros existimos en la medida que los jubilados estén bien, y sabiendo también que nosotros vamos a ser jubilados en algún momento. Así que como ejemplo te doy de que no nos reconoció nunca, y no importa, pero nosotros hemos cumplido con nuestro deber en el periodo de la pandemia, donde muchos compañeros nuestros fallecieron atendiendo, se contagiaban atendiendo a los jubilados. Es así, nosotros en ese momento estábamos trabajando, no podemos dejarlo en estos momentos al afiliado sin atención, pero
nos perjudica también por otro lado al que trabaja. Claro. Que, reitero, hemos tenido un 7,5% en los últimos 28 meses. Nada, cuando la inflación es más del 60%. En ese periodo, ¿no? Osvaldo, vamos a llamarte en estos días como para invitarte a que te vengas al piso y charlamos bastante más largo, a ver si podemos coordinar las agendas como para profundizar un poco más en los temas, ¿no? A veces el tema del teléfono te limita en tiempo, pero como para que te vengas y estés un buen rato, ¿sí? Bueno, sí, muchas gracias, va a ser un placer. Te mandamos un abrazo grande. Era Osvaldo Barreñada, el secretario general de UTI, el gremio que reúne a los trabajadores del Instituto de Seguridad Social.